¿Qué harías si la vida te arrojara al lugar más oscuro y cruel del mundo? Y justo cuando pensabas que ya no quedaba esperanza, alguien que no conoces decidiera salvarte sin pedir nada a cambio. Esta es una de esas historias que no solo te conmueven, sino que te transforman por dentro. Una historia de dolor, de soledad, de violencia, pero también de redención, de confianza y de una segunda oportunidad que llegó cuando ya parecía demasiado tarde. Hoy vas a escuchar el relato de María Elena, una mujer que tras años de sufrimiento en un bordel perdido en las montañas frías de Montana, conoció a Elías, un vaquero solitario, marcado por el silencio, pero con un corazón más grande que cualquier tormenta de nieve. Lo que él hizo por ella no fue solo un acto de compasión, fue un verdadero rescate emocional, físico y espiritual, y te aseguro que lo que pasó después te va a sorprender mucho más de lo que imaginas. Antes de empezar, déjame decirte algo importante. Muchos de los que ven nuestros videos aún no están suscritos al canal, así que si sentís que esta historia ya está tocando tu corazón, si alguna vez en tu vida sentiste miedo, dolor o soledad, te invito desde ahora a que te suscribas. Así ayudas a que este canal siga compartiendo historias de fe, esperanza y transformación. Dale like si de verdad valoras este tipo de contenido, porque créeme, eso nos ayuda muchísimo a seguir tocando vidas. Y si sentís que esta historia te abraza el alma, demostrá tu amor por Dios, dejando un like y suscribiéndote al canal. Él se alegraría al ver que estás apoyando un espacio que comparte compasión, fe y esperanza. Suscríbete y acompáñanos, porque aquí, cada video es más que una historia. Es un abrazo al corazón. Ahora, respira profundo y acompáñame, porque lo que vas a escuchar puede que sea justo la palabra que tu alma necesitaba oír hoy. Había algo en el aire de piedra helada que dolía respirar. No era solo el frío que se metía en los huesos, sino una mezcla espesa de desesperanza, alcohol rancio y un silencio cómplice que cubría cada rincón del lugar. La nieve caía sin descanso aquella noche, formando capas gruesas sobre los tejados torcidos del pequeño pueblo, perdido entre las montañas heladas de Montana. El viento golpeaba las ventanas del viejo bordel con tanta fuerza que hacía crujir la madera como si estuviera a punto de partirse. Afuera, la violencia del clima solo era comparable con la violencia que se respiraba puertas adentro. El farol rojo, como muchos llamaban a ese antro maldito, no era más que una cabaña grande y descuidada, iluminada por lámparas de queroseno que lanzaban sombras largas sobre las paredes manchadas de humo. Las escaleras, carcomidas por el tiempo, gemían bajo el peso de los clientes que subían tambaleándose, en busca de algo que ni siquiera sabían nombrar: olvido, poder, o tal vez solo una excusa para no enfrentarse a su propia soledad. La vida en la montaña era dura, pero la vida dentro de ese bordel era infinitamente más cruel. Entre esas paredes la violencia no tenía horario. La confianza era una moneda más rara que el oro, y la esperanza, bueno, de eso casi nadie hablaba. María Elena era una de las 5 mujeres que intentaban sobrevivir ahí dentro. Su piel pálida, casi translúcida, era prueba viviente del frío y de los años de enfermedad mal curada. Consuelo, su compañera de cuarto, era todo lo contrario. Una mujer de mirada desafiante y cicatrices que contaban historias de resistencia y trauma. Ambas compartían un espacio reducido, con una pequeña ventana por donde apenas entraba la luz de la luna cuando las nubes lo permitían. Cada noche, escuchaban los gritos de alguna de las otras chicas siendo arrastrada por un cliente agresivo, o los golpes secos de una pelea abajo, en el salón principal. Aquella noche, un cliente especialmente violento había subido buscando a María Elena. Estaba borracho, con la camisa manchada de whisky y barro. Consuelo intentó interponerse, pero solo consiguió un empujón que la hizo caer contra la pared. La violencia no era una excepción, era la norma. Los demás hombres en el salón apenas levantaron la mirada. El pianista,
Un hombre viejo de dedos temblorosos llamado don Mateo seguía tocando una melodía triste y repetitiva, como si ya no escuchara los gritos. El dueño del lugar, un tal Salvador, ni siquiera se molestó en salir de su despacho. Era más fácil mirar hacia otro lado cuando el sufrimiento se volvía rutina. Cada mujer que trabajaba allí cargaba un pasado que nadie quería conocer. Algunas venían de pueblos aún más pequeños y olvidados que Piedra Helada, donde la promesa de un trabajo en Montana parecía la única salida, hasta que descubrían que la oferta era solo una trampa disfrazada. Otras, como María Elena, ni siquiera recordaban en qué momento exacto la vida les había arrebatado la dignidad. Entre la tos constante, la fiebre y el miedo, ella apenas lograba mantenerse consciente. Pero algo en esa noche iba a ser diferente. Algo o alguien. La tormenta afuera seguía empeorando. La nieve acumulada ya cubría la mitad de la puerta principal, como si el propio invierno quisiera sellar aquel lugar para siempre. Las mujeres se abrazaban a mantas viejas, intentando escapar del frío que calaba hasta el alma. Las paredes, empapadas de humedad, parecían cerrar el poco aire que aún se podía respirar, y entre el humo del tabaco, el olor metálico de la sangre y el perfume barato, la atmósfera dentro del bordel se tornaba cada vez más irrespirable. Era una noche de esas que uno siente que algo está a punto de romperse. Y entonces, sucedió. La puerta del farol rojo se abrió de golpe, dejando entrar un viento helado que apagó varias lámparas al instante. Todos los presentes giraron la cabeza, como si el propio silencio hubiera tomado forma humana. Allí, de pie en medio del umbral, estaba él, un vaquero cubierto de nieve, con el rostro oculto bajo el ala de un sombrero oscuro. Su presencia, aunque callada, llenó el salón con una tensión diferente. Por un instante, incluso los más borrachos se quedaron quietos. Nadie sabía quién era ni qué buscaba, pero todos entendieron al mismo tiempo que esa noche, la historia del farol rojo iba a cambiar para siempre. Elías no era el tipo de hombre que uno notaba al primer vistazo, pero aquella noche fue imposible ignorarlo. La puerta del farol rojo seguía oscilando por la fuerza del viento cuando él dio sus primeros pasos hacia el interior. Llevaba un sombrero de ala ancha que cubría parte de su rostro, y un largo abrigo negro, cubierto de nieve y polvo de camino. Su figura alta y delgada parecía hecha de sombras. Caminó despacio, como si midiera cada movimiento, como si llevara años entrenando el arte de pasar desapercibido, aunque en ese momento cada mirada estaba sobre él. El salón quedó en silencio. Hasta don Mateo, que llevaba horas repitiendo la misma melodía triste en el piano, detuvo sus dedos temblorosos. Los hombres, medio borrachos y con la agresividad propia de aquellos que buscan olvidar la soledad en la violencia, miraron a Elías con una mezcla de desconfianza y curiosidad. Nadie en Piedra Helada conocía a ese forastero. Su ropa empapada por la nieve y el lodo hablaba de un viaje largo y solitario, cruzando las montañas, tal vez desde algún rancho olvidado o desde algún pueblo donde la vida en la montaña también exigía sangre y sacrificios diarios. Sin decir una sola palabra, Elías se acercó al mostrador. Salvador, el dueño del bordel, lo observó desde detrás de una cortina rasgada, midiendo cada paso de aquel vaquero de mirada distante y fría. Con un gesto breve, Elías dejó caer un fajo de billetes viejos y gastados sobre la mesa. Nadie supo exactamente cuánto dinero había ahí, pero fue suficiente para que el silencio se hiciera aún más espeso. Con voz baja y seca soltó apenas 2 frases. La primera fue dirigida a Salvador. Ella, ahora. La segunda, nadie la recordaría con claridad, porque fue apenas un murmullo mientras miraba hacia la escalera. Y entonces, sin esperar permiso, subió los escalones 2 de cada vez, como si supiera exactamente a dónde ir. Abrió la puerta del cuarto de María Elena con una firmeza que no dejaba espacio para protestas. Allí la vio, desvanecida, con el rostro febril y el cuerpo temblando entre mantas viejas. Su piel estaba tan pálida que parecía mármol. La tos que la sacudía era húmeda y llena de sangre.
Elías la levantó en brazos como quien carga a alguien más frágil que el cristal. No hubo palabras dulces, no hubo promesas, solo una determinación silenciosa, una especie de promesa muda de rescate. La imagen fue tan poderosa que hasta los hombres más crueles del salón bajaron la cabeza. Consuelo, observando desde el pasillo, cubrió su boca para contener el llanto. Algunos clientes, que hasta minutos antes reían a carcajadas entre golpes y juegos de cartas, ahora solo seguían con la mirada a aquella figura envuelta en nieve, cargando a una mujer que parecía ya más cerca de la muerte que de la vida. Nadie se atrevió a detenerlo, ni siquiera Salvador. Tal vez porque, en el fondo, todos sabían que Elías no era un hombre al que uno quisiera enfrentarse. O tal vez, porque el silencio que lo rodeaba imponía más respeto que cualquier amenaza. El viento helado entró de nuevo cuando la puerta se cerró tras ellos. Afuera, la tormenta seguía. El caballo de Elías, un alazán oscuro con las crines cubiertas de escarcha, esperaba inquieto cerca del bebedero congelado. Sin perder tiempo, el vaquero acomodó a María Elena sobre la montura, asegurándola contra su propio cuerpo para protegerla del frío cortante que los esperaba en el camino de regreso. Nadie dentro del farol rojo volvió a decir palabra, ni un grito, ni una risa, solo el sonido de las pisadas de Elías alejándose por la nieve, como un eco que dejaría cicatriz en la memoria de todos, y así, entre el frío, la soledad y una violencia latente que parecía haberse congelado por unos minutos, Elías desapareció entre la neblina blanca. Lo que nadie sabía en ese momento era que aquella noche no había sido solo un acto de compasión. Fue el inicio de una historia de redención, recuperación y quizás de un tipo de amor que solo el Velho Oeste, tan lleno de heridas y silencio, podía presenciar. La noche en piedra helada no daba tregua. El viento parecía una criatura viva, aullando entre los árboles torcidos y levantando remolinos de nieve que cegaban la vista a cada metro recorrido. Elías avanzaba a caballo, con el cuerpo de María Elena envuelto en su abrigo, pegada a su pecho como si ese contacto fuera lo único que la mantenía anclada a la vida. La montaña, cubierta por un manto blanco interminable, ofrecía solo dos cosas, frío y silencio. Pero era ese mismo silencio el que permitía escuchar los débiles gemidos de la joven, apenas un susurro entre el crujir de la nieve bajo los cascos del animal. Cada kilómetro recorrido era una lucha. La tos de María Elena se hacía más grave. A cada espasmo, gotas de sangre marcaban el cuello de la camisa de Elías. Y aún así, ella abrió los ojos un instante, con el rostro desfigurado por la fiebre, y con una voz quebrada por el dolor. Apenas pudo murmurar, «No me devuelvas, por favor». Esa súplica, tan simple y desesperada, fue como un cuchillo en el corazón del vaquero, porque en ese instante, Elías entendió que lo que estaba cargando no era solo un cuerpo enfermo, sino una historia de trauma, miedo y abandono, que había dejado cicatrices mucho más profundas que cualquier herida visible. El camino de regreso a su cabaña era una subida ardua. A un lado, el bosque cubierto de pinos torcidos, sus ramas cargadas de nieve, parecían manos extendidas en un intento de detenerlos. Del otro lado, un valle profundo y cubierto por una niebla espesa que ocultaba cualquier referencia al horizonte. El frío era tan intenso que incluso el aliento de Elías parecía cristalizarse al salir de sus labios. Sus propias manos comenzaban a entumecerse, pero ni por un segundo aflojó el abrazo que mantenía a María Elena a salvo. Porque allá, en el Velho Oeste, la violencia no era solo la de los hombres, también era la de la naturaleza misma. Por momentos, Elías pensó que no lograrían llegar. La nieve seguía cayendo con una furia que parecía personal. Su caballo, un viejo compañero llamado Sombra, avanzaba con dificultad, resbalando entre las piedras ocultas bajo el hielo. Pero el vaquero, acostumbrado a la vida en la montaña y a las batallas silenciosas contra el clima y la soledad, no se permitió dudar. El recuerdo de otros inviernos pasados,
de noches enteras luchando contra el frío para no morir congelado, le daba la fuerza que necesitaba. No era la primera vez que desafiaba a la muerte, pero sí era la primera vez que lo hacía con una vida tan frágil en sus brazos. La soledad del trayecto era abrumadora. No había señales de otros viajeros, ningún fuego encendido a lo lejos, ninguna voz humana. Solo el crujido del cuero de la silla de montar, el resoplido agotado de Sombra y el sonido débil de la respiración entrecortada de María Elena. A medida que ascendían, la temperatura descendía aún más. Las pestañas de Elías estaban cubiertas de escarcha, su barba, llena de nieve endurecida, pero sus ojos seguían fijos en el horizonte invisible, guiado únicamente por la memoria y por una terquedad que parecía grabada en sus huesos desde que nació, después de lo que pareció una eternidad, cuando el frío ya amenazaba con entumecerle hasta los pensamientos. Elías divisó al fin la silueta de su cabaña, una construcción simple, hecha de troncos, con un techo inclinado cubierto por una gruesa capa de nieve. Desde fuera parecía un refugio olvidado, pero para ellos esa noche sería el único lugar en el mundo capaz de ofrecer algo parecido a la esperanza. Con el último aliento de fuerza, Elías desmontó, cargó a María Elena en brazos una vez más, y cruzó el umbral. El calor del interior todavía no existía, pero esa era una batalla que estaba dispuesto a pelear, porque en el bello oeste, cada día de vida era una victoria. El interior de la cabaña de Elías era pequeño, pero cada rincón hablaba de supervivencia. Troncos apilados junto a la chimenea, utensilios colgados en ganchos improvisados, y un viejo banco de madera junto a la ventana donde la luz apenas se atrevía a entrar. La primera noche fue una lucha silenciosa contra el frío. Elías encendió el fuego con manos temblorosas, no por miedo, sino por la humedad que le calaba hasta los huesos. Colocó a María Elena sobre una manta gruesa, lo más cerca posible de la chimenea, y comenzó una rutina de cuidados que él mismo no sabía que conocía tan bien. Preparó un té de hierbas que había recogido semanas atrás, piñón, salvia y un poco de menta silvestre. El aroma cálido comenzó a llenar el ambiente, desplazando poco a poco el olor a humedad y nieve mojada. Con movimientos lentos pero constantes, Elías le acercó el borde de la taza a los labios. Al principio, ella apenas reaccionó. Su respiración era corta, entrecortada, y la fiebre hacía que su cuerpo temblara sin control. Pero poco a poco, entre cucharadas de sopa caliente y paños húmedos sobre su frente, la recuperación comenzó. No de forma milagrosa, pero sí con la paciencia de quien está acostumbrado a esperar. Como todo buen vaquero del bello oeste, el frío afuera no daba tregua. Las ventiscas seguían golpeando la cabaña como si quisieran derribarla. Cada noche, Elías se aseguraba de mantener el fuego vivo, colocando leños con cuidado para que la temperatura no descendiera demasiado. Cuando la fiebre de María Elena subía, él improvisaba baños de agua tibia, usando un viejo cazo de cobre. Cubría sus pies con mantas extras y frotaba sus brazos con aceites naturales que alguna vez había usado para curar heridas en su caballo. Porque en la vida de la montaña, uno aprende que la cura no siempre viene en frascos. A veces viene en forma de calor humano y voluntad de no rendirse. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio y pequeños gestos de cuidado. Elías salía temprano para buscar agua del arroyo congelado, rompiendo el hielo con una vara de hierro oxidada. A su regreso, preparaba sopas sencillas, caldo de huesos, trozos de zanahoria, algo de cebolla. Nada sofisticado, pero suficiente para mantener a alguien con vida. Cada vez que María Elena intentaba moverse, su cuerpo le recordaba la gravedad de su estado. Intentó ponerse de pie y cayó. No una, ni dos, sino 3 veces. Pero fue en el tercer intento que, con las piernas temblorosas y las manos apoyadas contra la pared, logró mantenerse erguida por unos segundos. Solo unos segundos, pero suficientes para que Elías, desde el otro lado de la habitación, levantara la vista
y asintiera en silencio. María Elena, al principio, no entendía el comportamiento de Elías, acostumbrada a la violencia, al abuso y a la constante sensación de peligro. Pasaba horas esperando que él exigiera algo a cambio de su ayuda. Pero no, Elías no hacía preguntas. No tocaba más de lo necesario. No buscaba excusas para quedarse cerca. Solo cumplía su rutina. Cortaba leña, mantenía el fuego, preparaba el café, calentaba agua y regresaba al trabajo. Esa distancia al principio era desconcertante, pero con el paso de los días empezó a volverse tranquilizadora. El silencio que los rodeaba no era incómodo. Era como un espacio seguro, donde el sonido del viento y el crujir de la madera en la chimenea eran las únicas voces necesarias. Cada vez que Elías regresaba de sus tareas al aire libre, se detenía brevemente junto a la puerta, sacudía la nieve de sus botas y lanzaba una mirada rápida para comprobar que ella seguía respirando. No había sonrisas, ni palabras de aliento, pero en cada uno de esos gestos simples había respeto, un respeto que, después de todo lo vivido en aquel bordel de violencia y miedo, se sentía como la primera bocanada de aire fresco después de años de asfixia. El tiempo en la montaña parecía moverse de forma distinta. Los días eran largos y silenciosos, y las noches interminables. Pero poco a poco, entre sorbos de caldo caliente y el crujir de la leña en la chimenea, algo comenzó a cambiar dentro de aquella pequeña cabaña, en medio de la nieve. La fiebre de María Elena cedía de a ratos, lo suficiente para que pudiera mantenerse despierta y sentarse por breves minutos sin marearse. Fue durante una de esas mañanas, cuando el sol apenas pintaba de rosa las cumbres nevadas, que se atrevió a hablar por primera vez. Gracias. Una palabra sencilla, apenas un suspiro, pero suficiente para romper el hielo que los separaba. Elías, como siempre, no respondió con frases largas. Solo asintió con la cabeza y siguió partiéndose las manos con un tronco de roble, preparando más leña para el día. Durante varias jornadas, sus conversaciones se limitaron a lo estrictamente necesario. Come, toma esto, descansa. Pero fue en una tarde, especialmente fría, mientras él enseñaba a María Elena cómo mantener viva la llama de la chimenea, que la conversación tomó otro matiz. Si el fuego muere, tú también mueres, le dijo, con esa voz baja y áspera que parecía hecha para pronunciar solo lo indispensable. Ella soltó una pequeña risa, seca pero auténtica, la primera que nacía de sus labios en quién sabe cuántos años. La dinámica entre ellos empezó a transformarse en un ritual cotidiano. Elías le enseñó a cortar leña, no por necesidad inmediata, sino para devolverle la fuerza a sus brazos flacos y temblorosos por el largo período de debilidad. Le mostró cómo preparar la ración para Sombra, el caballo que, como ellos, también resistía al frío con terquedad. Una mañana, mientras el vapor del café llenaba el aire, le ofreció una taza. María Elena hizo una mueca. El sabor amargo le resultaba insoportable, pero aún así, aceptó, más como un gesto de gratitud que por gusto real. Y fue en ese instante, con las manos alrededor de la asunta taza caliente, que sus ojos se encontraron por primera vez de forma diferente, ya no como enferma y cuidador, sino como dos personas que empezaban a descubrir la existencia del otro. Los pequeños avances fueron como luces encendiéndose en un bosque oscuro. Elías le enseñó a alimentar a las gallinas del corral, a reparar una cuerda rota y a identificar el momento exacto en que el agua del hervidor estaba lista para el té. Cada lección era breve, práctica, pero venía envuelta en un silencio que empezaba a tornarse cómodo. Entre risas tímidas y frases cortas, surgió un vínculo silencioso, forjado entre el respeto y la paciencia. Fue casi al final de la primera semana que María Elena soltó una carcajada sincera al ver a Elías resbalar en la nieve al intentar atrapar a una de las gallinas. Él no rió, pero en la comisura de sus labios, por un instante, apareció algo muy parecido a una sonrisa. A veces, mientras él trabajaba en el patio,
Ella se sentaba en el alpendre, envuelta en una manta, solo observándolo. Elías, por su parte, no la invitaba a hablar, pero tampoco se alejaba. Compartían el café, cortaban leña juntos, y cuando caía la tarde, ambos miraban en silencio el horizonte nevado, como si buscaban respuestas en el paisaje blanco. María Elena empezaba a notar los detalles, cómo Elías afilaba el cuchillo con una concentración casi meditativa, cómo limpiaba el establo sin una sola queja, cómo recogía leña suficiente para 3 inviernos, aunque apenas estuvieran en el pimecento. Primero, y fue en una noche de esas cuando la tormenta afuera amenazaba con derribar la puerta, que María Elena, antes de irse a dormir, dijo algo que no había dicho a ningún hombre en años: «Me siento segura aquí». Elías, que en ese momento acomodaba otro tronco en la chimenea, no respondió de inmediato. Solo se quedó en silencio, observando el fuego, como si supiera que en esa frase sencilla había más carga emocional de la que cualquier palabra podría abarcar. Aquella tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas y la nieve seguía cayendo de forma lenta pero constante, María Elena decidió remendar su chal. Era una prenda vieja, desgastada, llena de hilos sueltos y pequeños agujeros que hablaban de un tiempo mejor. Se sentó cerca de la ventana, con la poca luz que quedaba del día, y mientras deslizaba la aguja entre la tela, algo dentro de ella comenzó a romperse, o quizás a liberarse. Elías la observaba desde el rincón opuesto de la cabaña, en silencio como siempre, pero atento, como si supiera que ese momento, sin que nadie lo anunciara, sería importante. La voz de María Elena salió baja, temblorosa, como quien empieza a escarbar en una herida vieja y profunda. Contó que hacía apenas 2 inviernos había sido esposa de un hombre llamado David, un minero de El Orán, fuerte, trabajador, con las manos siempre cubiertas de polvo y el rostro surcado por el cansancio, pero que aún así, cada noche encontraba un momento para abrazarla y prometerle un futuro mejor. Recordó las tardes en las que David llegaba a casa con el cuerpo adolorido, pero con una sonrisa tímida que solo mostraba cuando la veía a ella. Aquellos recuerdos, aunque lejanos, aún tenían el poder de hacerle arder los ojos. Pero todo cambió de golpe. Una explosión en las minas. Gas acumulado, dijeron los del pueblo. David y otros 5 hombres quedaron sepultados bajo toneladas de roca. Nadie tuvo el valor de bajar a recuperarlos. Fue en esos días de duelo que la vida de María Elena tomó un rumbo que nunca habría imaginado. Su casero, un hombre llamado Don Román, que durante meses le había ofrecido ayuda disfrazada de caridad, finalmente mostró su verdadera cara. Aprovechándose de su vulnerabilidad, la engañó con falsas promesas de trabajo en Montana. La llevó lejos del Orán y la vendió a un bordel en Piedra Helada, como si su dignidad fuera mercancía barata. Los años siguientes fueron una cadena de dolor, violencia y trauma. María Elena vivió en carne propia el lado más oscuro del Velho Oeste. Golpes, enfermedades maltratadas, clientes que no conocían el significado de la palabra respeto. Cada noche era una batalla por sobrevivir un día más. Y cada mañana, al despertar, lo primero que hacía era tocarse el rostro, solo para comprobar que seguía allí. Había aprendido a callar, a obedecer, a bajar la mirada, porque en ese mundo, levantar la voz significaba recibir el doble de castigo. Mientras hablaba, sus dedos seguían trabajando en el chal, pero en un punto, la aguja cayó de sus manos. Las lágrimas comenzaron a brotar sin permiso, sin control. Era la primera vez en mucho tiempo que lloraba delante de alguien. Esperaba que Elías dijera algo, una frase de consuelo, una palabra amable, tal vez una promesa de venganza, pero él no dijo nada. Solo la miró, con esos ojos oscuros, llenos de una empatía que no necesitaba traducción. Se limitó a sentarse en la silla más cercana y permanecer allí, sin moverse, sin invadir su espacio, pero sin alejarse. Ese silencio, lejos de ser incómodo,
Fue el abrazo más grande que María Elena había recibido en años. No había lástima en la mirada de Elías. No había pena, solo respeto. Y tal vez por eso, en ese preciso momento, ella empezó a entender que la recuperación emocional no siempre comienza con palabras. A veces empieza con la certeza de que alguien, simplemente, no se va, que alguien elige quedarse, incluso cuando no hay promesas ni garantías de que todo vaya a mejorar. Esa noche, mientras se recostaba sobre las mantas y escuchaba el crujir del fuego en la chimenea, María Elena cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no soñó con gritos, ni con golpes, ni con las paredes del bordel acercándose para aplastarla. Soñó con nieve, con el olor de la madera ardiendo, y con el sonido de una respiración tranquila cerca de ella, recordándole que, tal vez, no estaba tan sola como pensaba. Con el paso de los días, la cabaña dejó de ser solo un refugio contra el frío. Se convirtió en un pequeño universo, donde el respeto empezaba a ocupar el lugar que antes había sido de la desconfianza y el miedo. María Elena, aunque aún débil, ya conseguía caminar por el interior sin tambalearse. Sus mejillas, antes pálidas como la nieve, comenzaban a recuperar un leve rubor, como si la vida lentamente estuviera regresando a su cuerpo. Pero lo más notorio no era su recuperación física, era la forma en que sus ojos, antes apagados por años de trauma, volvían a buscar la luz. Elías mantenía su distancia, habitual. No hubo cambios bruscos en su manera de actuar. Seguía siendo ese vaquero callado, de movimientos lentos pero seguros, que prefería el trabajo físico antes que las palabras. Sin embargo, algo invisible entre ellos había cambiado. Ahora, cuando María Elena doblaba las mantas del sofá donde había pasado sus primeras noches, lo hacía con cuidado, como si ese simple gesto fuera su manera de agradecer. Cuando servía el café, incluso sabiendo que el sabor aún le resultaba amargo, lo hacía con una pequeña sonrisa, como si cada taza fuera un puente tendido entre ambos. Elías, por su parte, comenzó a incluirla en más tareas cotidianas. La enseñó a apilar la leña de manera que no se humedeciera con la condensación nocturna. Le explicó cómo identificar las señales de una tormenta de nieve, antes de que ésta llegara con toda su furia. Incluso la invitó, en su forma particular, a acompañarlo cuando iba a alimentar a Sombra en el establo. María Elena aceptaba cada enseñanza con un respeto, casi ceremonial, como quien sabe que está recuperando algo que creía perdido. La capacidad de aprender, de ser útil, de volver a confiar. La relación que se tejía entre ellos era delicada, como esas primeras capas de hielo que se forman sobre un arroyo. Frágil pero resistente en su esencia. No había miradas de compasión en los ojos de Elías, y eso, precisamente eso, era lo que más aliviaba a María Elena, porque después de años siendo vista como una carga o como un objeto roto, ser tratada como igual, sin adornos, sin lástima, era el primer paso real hacia la cura emocional. El silencio entre ellos ya no pesaba, se había convertido en un espacio cómodo, una especie de lenguaje propio donde las miradas, los gestos y los pequeños actos de cuidado decían más que cualquier palabra. Una mañana, mientras ambos compartían el desayuno cerca de la chimenea, María Elena dejó escapar un comentario que la sorprendió a sí misma. No recuerdo la última vez que me sentí así de tranquila. Elías solo levantó la vista por un segundo, asintió de manera casi imperceptible y siguió cortando el pan duro que acompañaba el café. No hubo grandes discursos, pero en la sencillez de esa reacción, María Elena entendió que ese hombre silencioso había estado escuchando cada palabra que ella no había dicho. Y así, entre el frío, la nieve y los días que parecían repetirse, la confianza fue echando raíces. No era una historia de amor de esas que se cuentan en los cuentos. No había promesas bajo la luna, ni caricias furtivas junto al fuego. Era algo más profundo, más honesto, un respeto construido a base de gestos simples, de silencios compartidos y de la certeza de que, a pesar de todo,
Aún quedaba humanidad entre tanta oscuridad, una humanidad que poco a poco estaba enseñando a María Elena que la redención a veces empieza con un simple «aquí estoy y no me voy». La última noche de aquel invierno fue distinta. La tormenta seguía golpeando las ventanas de la cabaña con furia, pero dentro, la atmósfera era otra. El fuego en la chimenea crepitaba suave, lanzando destellos dorados sobre las paredes de madera. María Elena, envuelta en una manta gruesa, descansaba en el viejo sillón que Elías había acercado junto al calor del hogar. Su respiración, antes agitada y entrecortada, ahora era profunda y tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, dormía sin miedo. Elías permanecía sentado cerca de la ventana, observando cómo la nieve seguía cubriendo el mundo exterior, como si la montaña quisiera esconder todos los rastros de dolor que aquella tierra había presenciado. No había palabras entre ellos esa noche. Tampoco hacía falta. Lo que había ocurrido en esas semanas hablaba por sí solo. La violencia del pasado, el trauma, la soledad, el frío, todo quedaba allá afuera, detrás de las paredes de esa cabaña humilde, pero llena de dignidad y esperanza. María Elena había encontrado algo que no sabía que seguía buscando, un lugar donde podía cerrar los ojos sin temor a lo que vendría después. No había declaraciones de amor ni promesas eternas. Solo había paz, una paz frágil, sí, pero suficiente para volver a creer que merecía otra oportunidad. Elías, fiel a su naturaleza de hombre de pocas palabras, solo se limitó a cubrirla mejor con la manta, cuando notó que la noche se volvía más fría. En ese gesto sencillo estaba todo lo que ella necesitaba. Afuera, el viento seguía soplando, pero ya no parecía tan amenazante. La cabaña, con sus paredes desgastadas y su techo, inclinado cubierto de nieve, resistía, igual que ellos. La vida en la montaña seguía siendo dura. El bello oeste seguía siendo un lugar de hombres rudos y caminos llenos de violencia. Pero allí, en ese pequeño rincón de mundo, había nacido algo diferente. Confianza, respeto y un inicio de cura emocional que, tal vez con el tiempo, podría transformarse en algo aún más fuerte. Esa noche, mientras el último tronco ardía en la chimenea, María Elena se giró en sueños, murmurando palabras incomprensibles, pero con el rostro sereno, como si en medio de la negrura de su mente ya no hubiera más sombras. Y Elías, antes de apagar la lámpara de aceite, lanzó una última mirada hacia ella. No sonrió, no lloró, solo respiró hondo, como quien sabe que, aunque el mundo allá afuera siga siendo frío y hostil, dentro de esa cabaña había empezado algo que ninguno de los dos podría explicar con palabras. Y así terminó aquella noche, con la certeza de que, a veces, las segundas oportunidades no llegan envueltas en grandes gestos o promesas, sino en silencios compartidos, en respeto y en la simple decisión de quedarse, cuando todo en el mundo parece invitarte a huir. Y así termina esta historia. Una historia que no habla solo de un vaquero y una mujer herida, sino de algo mucho más profundo, de la fuerza de la esperanza, de la recuperación emocional, y de cómo, incluso en medio del frío más intenso, puede nacer una nueva vida. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez pasaste por momentos oscuros, o si simplemente crees en el poder de la redención y del amor basado en el respeto, te invito a que dejes tu like y te suscribas al canal. Tu apoyo es lo que hace posible que sigamos contando relatos que sanan, que abrazan, y que nos recuerdan que siempre, siempre, hay luz al final del camino. Contame en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te tendió la mano cuando más lo necesitabas? ¿Sentís que esta historia te dejó alguna enseñanza? Me encantaría leer tu experiencia, tu reflexión, o simplemente un mensaje que quieras compartir. Y por favor, no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando publiquemos la próxima historia. No queremos que te pierdas ninguno de estos relatos que tanto bien nos hacen a todos. Ahora, te dejo con otro video recomendado que seguro también va a tocar tu alma. Hace clic
y seguí acompañándonos en este viaje de historias que transforman. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.